Está con nosotros Alfonso Carlos Ontiveros Salas, abogado postulante de aquí de Culiacán, de Sinaloa. Y el día de hoy, amigos, me da mucho gusto saludar a través de las redes sociales de Alternativa Sinaloa en Facebook, Manuel Castaños en Facebook, nuestro canal de YouTube, Alternativa Network Interview. Vamos a abordar un tema muy interesante. Bueno, todos los temas que abordamos en este espacio son por demás interesantes. Es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de México es una institución armada de naturaleza civil que funge como Policía Nacional de los Estados Unidos mexicanos, realizando pues las funciones de seguridad pública a cargo de la Federación, donde el secretario de Seguridad Pública es el titular que está al mando de esta institución. Pero qué mejor que el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas nos dé una muy buena cátedra y sobre todo de las preguntas que le vamos a hacer el día de hoy para que usted sepa y conozca de esta Guardia Nacional. Licenciado, buenos días, es un placer saludarlo. Muchas gracias, Manuel, de veras, el hecho de estar aquí con usted y esperemos que el tema que abordemos, que es la Guardia Nacional, aporte algunos comentarios en cuanto a definir mejor qué significado tiene la Guardia Nacional y desde luego sus atribuciones. Muy bien, de veras le agradecemos que nos haya dado este tiempo, sabemos de su agenda, sabemos de sus actividades, pero vamos a platicar con la gente del auditorio. ¿Por qué la Guardia Nacional y no Policía Federal? Mire, la pregunta desde luego tiene un contenido de fondo muy significativo en razón de que da la impresión de que los gobiernos federales en sus diferentes administraciones, a eso me refiero, no han tenido el deseo serio, categórico, de crear en México una auténtica y verdadera policía civil. Es decir, generar toda la estructura, todas las capacidades del Estado, generar además los recursos humanos necesarios para contar en México una policía que atienda, que reprima incluso también las conductas antisociales delictivas o no. El hecho de recurrir nosotros a una denominación primero como Guardia Nacional y segundo en cuanto a su conformación funcional y operativa, vemos que se adopta una actitud muy cómoda desde el momento en el que Guardia Nacional lo recogemos de las denominaciones que en diversos países del mundo lo tienen a su policía semimilitarizada para combatir asuntos correspondientes a la autoridad civil. En México traemos esa imitación total y la conocemos ahora como Guardia Nacional. Guardia Nacional supuestamente es una guardia híbrida, es una guardia pues que le quieren dar el sesgo de civil, pero todos los miembros de esta Guardia Nacional son de extracción militar. En efecto, licenciado, yo por eso me llamó la atención cuando dijo usted que íbamos a hablar sobre la Guardia Nacional, una institución civil. Yo aquí lo encomillo, el carácter civil, porque... ¿Es civil o de qué tipo? Es civil en términos de que así está establecido en la Constitución, en el artículo 21, que es donde, producto de la reforma de ahora aprobada en el pasado mes de marzo de este año 2019, pues encontramos que es una institución civil. Sin embargo, en su conformación vemos que no tiene nada absolutamente de civil, salvo el mando, el titular de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es civil. De ahí en fuera observamos nosotros que su composición, en su estructura orgánica, son integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional o en su caso de la Armada de México. De ahí que nosotros debamos decir que tenemos nosotros una policía mixta, en el sentido de que tenemos un mando civil y el resto de su estructura es eminentemente militar. ¿Hacia dónde vamos a llegar como ciudadanos? ¿Dónde va a quedar la policía de cada una de las entidades federativas, de los municipios, la policía que tenemos nosotros aquí como es la municipal?
De entrada, anticipándome desde luego que sería la parte final de la pregunta que usted me está comentando, yo me anticipo a afirmar, a manera de proyección vaya, en el sentido de que la tendencia en México es que desaparezcan totalmente las atribuciones de los estados y los municipios en materia de seguridad pública para depositarlos directamente bajo la competencia exclusiva de la Federación a través de un organismo policial como el que estamos mencionando ahorita, la Guardia Nacional, o el nombre que después le quieran poner. Aquí en México es muy sencillo, sobre todo ahorita que las cámaras de diputados y de senadores están bajo el dominio de un partido político, pues es muy sencillo reformar no solo una ley, sino también la propia Constitución. Entonces esa sería la tendencia. Y por otro lado, también sería muy importante ver que el régimen que tradicionalmente hemos venido nosotros conociendo, e incluso lo tenemos debidamente analizado en cuanto a la competencia de los municipios en materia de seguridad pública y tránsito, bueno, hay muchas opiniones, que son las mayoritarias hasta ahorita, que debe prevalecer el régimen de la soberanía interior de los municipios, de los estados, y desde luego el respeto a la autonomía de los municipios, de tal manera que no haya ese tipo de transgresiones y que al rato, lejos de estar nosotros constituidos como una república representativa, federal, etcétera, estemos nosotros bajo el dominio de un país centralista. Estamos hablando con Alfonso Carlos Ontiveros Salas sobre el tema la Guardia Nacional. La pregunta anterior se la hago en referencia a esto. ¿La Guardia Nacional está preparada para hacer las funciones de seguridad pública? Claro que no está preparada. Incluso en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que presentó ahora el pasado mes de marzo el presidente de la República al Senado, en su contenido encontramos de manera textual de que el presidente afirma en esa estrategia de que si bien las Fuerzas Armadas, lo dice textualmente, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para entrar a situaciones propias de la policía, sí debemos de aprovechar sus grandes capacidades para poder enfrentar este flagelo que de manera muy grave está azotando a la seguridad de los mexicanos. Es decir, ese es el tipo de expresiones que derivan del presidente de la República a través de su estrategia nacional en materia de seguridad pública. Sin embargo, nosotros no podemos partir de esa premisa como civiles, en el sentido de que o tenemos una auténtica policía inspirada en principios que rijan el comportamiento de la sociedad civil, o tendremos nosotros conformando a nuestras policías encomilladamente civiles con formación militar, en donde al rato ni van a ser soldados ni tampoco van a poder ser policías. Tendremos una disfuncionalidad en el funcionamiento de la Guardia Nacional, porque ni van a ser policías los soldados que están conformándola, ni tampoco, insisto, van a cumplir su función como soldados. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Afecta a las fuerzas castrenses? ¿Afecta el hacer las veces de policía? Yo lo digo también que sí, es una afrenta, es una ofensa, diría yo, a los miembros de las instituciones castrenses, porque la institución militar merece respeto. La institución militar tendrá siempre que ser tratada con los fines para los que han sido constituidas. Su función esencial en defensa de la soberanía del país, sus instituciones, preservar incluso la seguridad interior, estar firmemente preparados y capacitados para enfrentar cualquier agresión exterior. Entonces estamos nosotros privando de esa gran misión que tiene la Fuerza Armada Nacional para poder estar en condiciones de que el país se mantenga seguro. Pero si las distraemos de esas funciones esenciales para llevarlas a hacer tareas de policía, insisto, es una ofensa para ellos en su formación militar, porque dejarán de hacer lo que saben para irse a hacer para lo que no están preparados. Para lo que no saben. ¿Cree usted que se está debilitando las fuerzas castrenses? Obviamente que sí, aun cuando los mandos superiores del Ejército y la Marina manifiesten una expresión diferente en cuanto a atender invariablemente las directivas que emerjan de su mando superior, que es el presidente de la República. Ellos, desde luego, en su interior
están totalmente en contra de que sean ellos utilizados para fines que le corresponden a la autoridad civil, distrayéndolos de capacidades esenciales que ellos deben de tener para en caso de una emergencia nacional. Ahora se les está coartando también su labor como militares, en el sentido de que no pueden actuar como deben de actuar. Es totalmente cierto lo que usted comenta y lo hemos visto en diferentes ejemplos que hemos leído a través de los medios masivos de comunicación, de cuáles han sido los comportamientos del soldado cuando se ve en una situación de agresión colectiva, sobre todo en términos de grupos civiles. ¿Qué hacer? Intervenir ellos, haciendo uso de sus armas, haciendo uso de la fuerza, haciendo uso de la estrategia que militarmente ellos conocen. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque eso puede rebasar los límites de su intervención y pueda generarse una situación de delito o en su caso una violación flagrante a derechos humanos. Por eso es que el soldado mejor se abstiene, se repliega, en otras palabras, que ejercer la función de protección o de disuasión o de disolver alguna manifestación o expresión que pueda ser delictiva. Entonces, ¿en manos de quién vamos a estar, licenciado, nosotros como sociedad? Bueno, hay que preguntárselo al presidente de la República porque él es un convencido de que el uso de las Fuerzas Armadas, aun cuando no estén preparadas para hacer actividades propias de policía, hay que utilizar sus capacidades, sus experiencias para efecto de llevarlos a tareas que no conocen. Entonces, pues es tanto como vendar los ojos y decirles den un paso y estamos frente a un precipicio. Entonces, aquí es donde hay esas grandes contradicciones en cuanto a lo que nosotros debemos como sociedad civil de expresar para efecto de que se reordenen toda esta serie de hechos que se están consumando y que lamentablemente el Congreso Federal, que es el responsable directo, por un lado la expedición de la ley orgánica de la Guardia Nacional, en donde le están incorporando una serie de atribuciones que a mi juicio también se puede calificar de inconstitucional. Estoy en espera nada más que transcurran los términos a partir del momento en que se publica la ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación, si mal no recuerdo, el 27 de mayo pasado, pues vamos a ver si hay algunas acciones de inconstitucionalidad, porque hay que tener cuidado. A la Guardia Nacional se le están incorporando muchísimas tareas de espionaje, es decir, toda la labor de inteligencia que el Estado pueda desarrollar a través de todos sus instrumentos, a través de todas sus capacidades, pueden poner en riesgo la propia privacidad que debe prevalecer en cada uno de los ciudadanos mexicanos. Aquí la Guardia Nacional, dice la ley, no lo digo yo, dentro de sus atribuciones en el artículo 9 se puede ver, y hay un capítulo también completo que se llama Control Judicial, en el que la Guardia Nacional, sin orden del Ministerio Público, podrá intervenir con comunicaciones privadas, podrá requerir incluso también a empresas telefónicas, transportistas y otras para que le den toda la información de que ellos puedan disponer con el propósito de estar en condiciones de conocer una investigación que llevan contra una persona, grupos de personas o miembros de delincuencia organizada. No se trata de que no se le incorporen atribuciones que puedan incidir en una mayor seguridad pública en el país. No, lo único que podemos decir, y particularmente en mi condición de abogado, es que las cosas se hagan bien, se legisle bien y que no haya disposiciones que contravengan el espíritu de la... No puedo decir espíritu. El contenido de la Constitución, particularmente en el artículo 21, en donde el responsable de investigar los delitos, señores, es el Ministerio Público y los auxiliares serán las policías, cualquiera que sea, incluyendo la Guardia Nacional. Entonces, ¿la Guardia Nacional se apega a funciones de auxiliar del Ministerio Público? La ley la cataloga como una policía auxiliar del Ministerio Público en materia de investigación, podrá recibir denuncias, es correcto, de acuerdo a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema es que en la ley de la Guardia Nacional se le dan atribuciones propias del Ministerio Público, es decir, ellos podrán recibir en algunos casos denuncias, podrán desarrollar investigaciones en algunos casos sin darle
o hacerle del conocimiento al Ministerio Público. Eso lo vemos de las 46 fracciones que tiene el amplísimo catálogo de facultades en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional para esta institución policial. Ahora, esta ley de la Guardia Nacional, una pregunta muy particular. ¿México, nuestro país, está en riesgo? Yo me atrevo a decir que estamos dándole muchísima participación a las Fuerzas Armadas. Las estamos sacando de los cuarteles. No reformamos la parte final del artículo 16 de la Constitución, ni tampoco el artículo 129 que habla de que en tiempo de paz el Ejército o nuestras Fuerzas Armadas deberán dedicarse a todo lo que concierna a la disciplina, a la capacitación, etcétera, militar. Y ahora los transitorios con motivo de la reforma para crear precisamente la Guardia Nacional, estamos dándole atribuciones a las Fuerzas Armadas, aunque sí le fijan temporalidad, porque le dan 5 años a partir de que inicia la vigencia de esta ley, es decir, que fue el 27 de mayo del 2019, para que gradualmente se vayan formando los policías civiles que requieran las instituciones de policía civil y poder tener policías en los términos que queremos los mexicanos. Eso era un plan inicial, capacitar a la gente, capacitar a las policías municipales para que pues se desplegaran por todos los municipios. Es una falsedad total, así lo puedo calificar. ¿Por qué? Porque primero se había dicho y se quitó en la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del famoso cuerpo o Estado Mayor que contemplaba precisamente la ley orgánica en aquel tiempo, la iniciativa, se la quitan, se enoja el presidente, hace su berrinche, reprocha a los diputados y porque pasaron con ese recorte precisamente, esa mutilación que le hicieron a la iniciativa en donde él quería que pasara íntegramente, se pasa al Senado, pero allá vuelve a incorporarse, hubo negociaciones entre las diferentes estructuras parlamentarias y se incorpora aquella famosa coordinación operativa que sustituye a la figura del Estado Mayor, que es exactamente lo mismo, porque vemos exactamente la composición que es igual. Pero el Estado Mayor estaba dentro de la estructura castrense. Sí, es una estructura castrense, incluso vemos en la ley de la Guardia Nacional que la estructura de operación precisamente de la Guardia Nacional es eminentemente militar, porque ahí hablan de que estará compuesta por divisiones, por batallones, por unidades, por pelotones, por etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es exactamente la forma de cómo se distribuye la organización castrense para efecto de desarrollar sus actividades propias a la función militar. La función de la Guardia Nacional en sí, licenciado, para todos los mexicanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, la función esencial de la Guardia Nacional. Es una policía preventiva, de carácter militar, no es civil. De carácter militar, hay que ver toda su composición como está, es una policía militar, temporal, porque son los 5 años que da precisamente la presencia de las Fuerzas Armadas en la composición de la Guardia Nacional. Es una policía, literalmente dicho, civil, militar, le pongo entre paréntesis, cuyas funciones son preventivas, porque están destinadas precisamente a el patrullaje de presencia disuasiva. Está también la imposición de detenciones en flagrancia cuando se esté cometiendo un delito o alguna infracción de los que la ley califica como faltas administrativas y ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente. Es decir, es una autoridad preventiva policial, en otras palabras, pero al mismo tiempo también funge como auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos federales y por convenio también puede ser auxiliar de las investigaciones estatales, si así se establecen. Pero hay una situación muy importante que la sociedad también debe conocer y lo dice la estrategia, no lo dice la ley de la Guardia Nacional. Todos los días, dice la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, todos los días en cada entidad federativa, las coordinaciones regionales o estatales van a sesionar en las comandancias militares con presencia del gobernador y los mandos de las policías civiles, la seguridad pública estatal, las municipales, etcétera, etcétera. Ahí van a acordar los lineamientos o las estrategias del día.
Todos los acuerdos en materia de cómo se atacará el delito o cómo se prevendrá el mismo en una entidad federativa o en algún municipio, esas directivas van a arribar a un mando que habrá de ser el coordinador de toda la función militar en el Estado, que es un mando militar, y lo dice expresamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada ahora el pasado mes de marzo por el Senado de la República. Hay que tener muchísimo cuidado, es decir, por sí solas entonces, de acuerdo al dictado de esa estrategia, las autoridades policiales estatales y municipales no tendrán atribuciones por sí mismas, tendrán que ser guiadas por un mando operativo militar que habrá de ser acordado diariamente en las reuniones que el Consejo de Seguridad Estatal sesione en las zonas militares correspondientes. Pues hay que tener mucho cuidado y me imagino que el gobernador pues no va a tener otra cosa que hacer más que irse a reunir todos los días. Sí, por disciplina política en estos casos, yo creo que a México le ha ocasionado muchísimos problemas el que la autoridad política de cada entidad federativa asuma su función, asuma su papel de defensa de la soberanía interior de los estados, porque nosotros debemos de inspirarnos en el respeto absoluto al federalismo, pero que no haya una intromisión absoluta en violación flagrante a nuestra autonomía y que nos conduzca a este tipo de situaciones en las que resulta lamentable de veras porque hay una violación total a disposiciones constitucionales, respeto al Pacto Federal, respeto al federalismo, etcétera, entre otros, y desde luego también una violación flagrante al municipio, sobre todo, que es el facultado constitucionalmente para desarrollar actividades propias a seguridad pública y tránsito. ¿Cree usted que las nuevas generaciones, bueno, no nada más las nuevas generaciones, ya se está perdiendo el respeto para las fuerzas castrenses? Totalmente. Hay que ver, reitero lo que comentaba hace un ratito, cómo algunos grupos delincuenciales se enfrentan lamentablemente con algunos elementos militares en patrullaje, en caminos rurales, urbanos, etcétera, y en los que ellos no están todavía preparados para ver hasta dónde es posible hacer uso racional de la fuerza, que esto vino a traernos nuevas leyes en cuanto a que si ellos practican detenciones, hay una ley del Registro Nacional de Detenciones, tienen que saber cómo desarrollar toda esa formalidad, y por otro lado hay una ley también que nos expiden que se llama para el uso racional de la fuerza, es decir, hasta dónde llega nuestra capacidad para efecto de no lesionar derechos individuales o colectivos y que al rato nos vayan a configurar delitos o en su caso violación a derechos humanos. Y por último, licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, ¿cree usted que la Guardia Nacional pone en riesgo los derechos humanos? Es absoluto porque si tenemos una Guardia Nacional que no está preparada porque es militar en su formación para enfrentar asuntos de la autoridad civil o asuntos de policía, es obvio que va a haber una transgresión a nuestros derechos fundamentales como personas, como ciudadanos, y por eso es que no titubeo al decir de que sí se ponen en riesgo grave los derechos humanos de los mexicanos. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Algo más que usted quiera agregar? ¿Algo que se me haya pasado comentarle? Pues la recomendación a nuestros legisladores federales, diputados y senadores, de que analicemos mejor las iniciativas que se presentan para poder arribar a los acuerdos correspondientes y que mejor favorezcan al respeto al federalismo, el respeto al Pacto Federal y por otro lado también el respeto a los mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado. Alfonso Carlos Ontiveros Salas estuvo con nosotros aquí en Alternativa Sinaloa con el tema Guardia Nacional. Muchas gracias, que la pase usted muy bien.